Cambiamos de información y le damos a conocer que la Ciudad de México se suma a los estados que ya cuentan con una comisión de búsqueda de personas, por lo que invitó a colectivos especializados a postular perfiles de especialistas que pudieran integrarla. Vamos a ver la información. La Ciudad de México cuenta con la Comisión de Atención a Víctimas a cargo de Armando Ocampo Zambrano, abogado especializado en la promoción de la defensa de los derechos humanos con 19 años de experiencia en la materia. Así fue presentado por la secretaria de Gobierno capitalina Rosa Isela Rodríguez. Nos abocaremos a la atención inmediata de la problemática que aquejan las víctimas, con un enfoque diferenciador, con alta sensibilidad humana, aplicando el principio pro víctima. Se informó también que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo para la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas, con lo que la capital se suma a los 19 estados del país que ya cuentan con este órgano. Se estiman 797 personas desaparecidas desde 1992 en la Ciudad de México. Rosa Isela Rodríguez detalló que se iniciará con la convocatoria para quienes deseen participar en el proceso de selección para encabezar la Comisión de Búsqueda de Personas. Hacemos una cordial invitación a colectivos de víctimas, a organismos de la sociedad civil y a personas expertas para que presenten sus propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de búsqueda de personas de la Ciudad de México. También fueron enviadas al Congreso capitalino las ternas para candidatos a magistrados que representarán la Sala Anticorrupción, la Sala Superior y la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa. Mariana Moranchel Pocaterra, Rebeca Gómez Martínez e Irving Espinosa Betanzo son los candidatos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.